Mentes. Dementes. Historias que no debieron existir. Para mentes dementes. Originalmente este relato era para el canal de culto a la noche, titulado El hijo huérfano de México. Pero en este canal no se atrevieron a mostrar el relato, así que se los envió a ustedes, a ti y a tu audiencia, que tienen el coraje de leerme. Hay cosas que uno no puede tragarse toda la vida sin que le envenenen el alma. Fumé 2 cigarrillos enteros antes de decidirme enviar esto. No voy a dar nombres, ni cargos, ni fechas o lugares exactos. Algunos simplemente no los recuerdo. Pero el mayor motivo es porque me gusta respirar. Quiero seguirlo haciendo muchos años más. Te pido que se respete mi más absoluto anonimato. No es cuestión de cobardía, sino de sabiduría de sobreviviente. En este país, contar ciertas verdades es como ponerse un letrero de "desvívanme" en la frente. En fin, te contaré mi historia. Trabajé casi 2 décadas para el gobierno federal mexicano, con un perfil suficiente para conocer nombres, lugares y secretos, pero no tanto como para aparecer en las primeras planas si desaparecía. Mi oficina quedaba cerca de Palacio Nacional. Respiraba el mismo aire viciado de poder y de miedo que los grandes, pero siempre desde las sombras. Estaba en ese lugar incómodo donde ves todo lo que pasa, pero no puedes mover un dedo. Expedientes que no debían existir, órdenes que jamás escribían, etc. Recuerdo las mañanas eternas revisando reportes que nadie más quería tocar. Listas de incidentes, entre comillas, que en realidad eran ejecuciones disfrazadas. Transferencias de fondos que terminaban en cuentas offshore sin explicación, reuniones donde se decía el destino de personas sin que ellas lo supieran. Antes de que alguien en tu audiencia despotrique al respecto, lo esclarezco. Algunos de los altos mandos efectivamente viven como virreyes modernos, pero la mayoría de los burócratas, como el que yo fui, o como los que son miles y miles más, únicamente se consideran peones desechables, o sea, carne de cañón. La podredumbre existe, y quien sube, sube ensuciándose. El sistema los corrompe poco a poco. Me comí años de estrés, alcohol barato, compañía pagada, falsas promesas de un mejor México. México que nunca llegó. No sé en qué momento dejé de creer, pero cuando lo noté, ya era tarde. Empecé lleno de fe en que México podía salvarse, pero la realidad me pasó por encima. Como a todos los ingenuos, creí que con dedicación y algo de integridad se podía cambiar algo desde dentro. ¡Qué iluso! Hay cosas que la gente de acá cree saber, pero no dimensiona. ¿Túneles secretos? Algunos existen, pero no para salvar ciudadanos, sino para mover a los verdaderos jefes cuando la cosa se pone fea. No es que haya túneles secretos que unan toda la ciudad, pero sí existen corredores restringidos, pasajes antiguos y accesos que permiten a ciertos funcionarios entrar y salir sin pasar por la puerta principal. ¿Archivos ocultos? Sí, y no solo de delitos recientes. Guardan documentos de traiciones, asesinatos de Estado, pactos internacionales que harían vomitar a cualquier persona. Operaciones encubiertas, más de las que puedes contar. Desde manipulación mediática hasta desapariciones ejecutadas con una precisión casi quirúrgica. ¿Hay dobles de funcionarios en entrevistas? Existen ocasionalmente. Por mucho que suene a Hollywood, aquí el verdadero truco está en comprar al periodista correcto y en asustar al incómodo. ¿Narcogobierno? Jaja, no amigos. El narco no infiltró al gobierno, el narco nació desde el mismo gobierno. Son ramas del mismo árbol, podrido durante décadas, que siguen en su mayor apogeo. Es duro admitirlo, pero los ciudadanos de a pie tenemos muy cortita la memoria, y si hay una beca, apoyo económico o despensa, pues ni te cuento. Pues bien, me tocó ver expedientes de centros de operaciones de grupos criminales, escuchar de grabaciones filtradas de sesiones de interrogatorio, entre comillas, si se les puede llamar así. Dicen que en las paredes de esos lugares todavía resuenan el eco de esos gritos. Imagina el olor a humo, a miedo, a desesperación que impregnaba cada rincón. Y eso era apenas uno de los centros. Hay muchos otros que el público no conoce y jamás conocerá.
crematorios clandestinos, centros de entrenamiento o conocidos como escuelitas de terror. En fin, lugares donde las historias son tan oscuras que a veces ni siquiera se hablaba en voz alta de ellos. El patrón era siempre el mismo: gente incómoda, desaparecida, reportes falsificados, investigaciones archivadas. ¿Crees que el color del partido importaba? ¿Que un logo nuevo o un discurso rimbombante cambiaba algo? La verdad es esta: la política en México siempre ha sido la misma porquería con distinto color. Rojos, verdes, azules, guindas, da igual. La podredumbre está incrustada en los huesos del sistema. Cambian los rostros, cambian los eslogans, pero al final los ciudadanos seguimos siendo mercancía. Votos, estadísticas, mano de obra descartable. Ustedes mejor que nadie lo saben de sobra. Parece que toda Latinoamérica está en el mismo saco. Nuestros países están podridos desde sus cimientos. Y aunque pesimista, parece que eso no lo vamos a cambiar de a pie, por mucho que nos indigne. Nos tratan como piezas de ajedrez en un juego donde ellos siempre ganan. No importa cuántos caigan en el camino. Y si de casualidad un líder bueno aparece, dura menos que un cigarro encendido en un huracán de intereses podridos. Pero volvamos a lo interesante. ¿Les parece? Hablando de cosas que ni siquiera los cínicos de traje y corbata se atreven a mencionar. Por ejemplo, la cueva de es un cerro muy conocido por una parte de tu audiencia y que más de algunos sabrá de lo que hablo. Escondida entre árboles y viejas piedras, hay veces en las que cierran el acceso al público, la blindan, nadie entra, nadie habla y poco después México sangra, cerrada por trabajos de mantenimiento, es lo que dicen. Otra mentira más. Esa cueva es una reliquia de tiempos prehispánicos. Ahí acudían los grandes tlatoanis a buscar algo que no era de este mundo. Algo que prometía poder, pero a cambio de sangre y sufrimiento. Desde tiempos de los mexicas, y quizá desde antes, los gobernantes acudían allí para hacer pactos. No sé con qué o con quién. En tiempos de crisis, subían en secreto para pedir consejo o favores. Algunos regresaban cambiados, otros no regresaban. Durante la época novohispana, los virreyes la descubrieron y siguieron el ritual. Y créanme, hasta hoy algunos de los hombres más poderosos de México acuden ahí de vez en cuando, en secreto. Los de verdad, no los monigotes que todos conocen. ¿Pero a qué van? A pedir, a rogar, a suplicar. Ya en la era prehispánica, los gobernantes locales acudían ahí, no para rezar, no para solicitar consejo humano, van a pactar con entidades que no tienen nombre fijo y que pienso no son de este mundo. Y sí, cada vez que cierran la cueva, México paga el precio. Terremotos, enfermedades, oleadas de violencia demencial. Cada sacrificio tiene su eco en nuestra tierra. Saben que para sostener el poder verdadero hay que alimentar a esas cosas. ¿Con qué? Con nosotros, con nuestra sangre, con nuestro dolor. Cada tragedia, cada matanza, cada guerra absurda. No son accidentes, son pagos, tributos. Algunos murmuraban teorías, que las entidades de la cueva son dioses muertos, espectros de antiguos imperios, demonios primordiales. Yo no sé qué demonios sean, solo sé que su hambre nunca termina. Y mientras el poder sigue invocándolos, los simples mortales seguiremos desangrándonos por ellos. A veces pienso que cada crisis nacional es solo el precio de un pacto renovado en la oscuridad. Hay más sitios donde lo antiguo se mezcla con lo siniestro. Cuevas en Chiapas, donde se han encontrado restos olmecas con marcas que parecen rituales de sangre, como si alguien hubiera continuado los sacrificios siglos después. Cenotes en Yucatán, que los mayas llamaban puertas al inframundo, y donde buzos han reportado visiones de figuras que no deberían estar ahí, sombras que siguen a quien entra solo. Pirámides ocultas bajo la selva en Campeche, donde los escaneos revelan cámaras secretas con ecos de algo que no es eco humano. Algunos dicen que los guardianes o aluches, nahuales o lo que sea, todavía protegen esos lugares, y que quien perturba demasiado desaparece sin rastro, como si la tierra se lo tragara. Una vez conocí a un historiador de Lina, ya retirado y bastante bebido, que una noche de cantina me lo contó todo con la voz entrecortada y jurando que tenía fuentes documentales que jamás verán la luz pública. Me habló de un códice poco conocido donde aparece un gigante de casi 3 metros, con rasgos que no son humanos, devorando ofrendas mientras los sacerdotes le rinden culto. Y en las ruinas de plena zona maya de Campeche,
han encontrado más referencias a humanos gigantes y también seres increíbles. Estelas con huellas de pies enormes, murales que muestran criaturas de proporciones imposibles caminando entre los gobernantes y piezas de cerámica que representan manos del doble del tamaño normal. El hombre juraba que esas piezas fueron catalogadas y luego extraviadas en los almacenes del instituto. Según él, no es la primera vez que pasa, pese a haber sido alguien con renombre en los 90s. A mí me parecieron los desvaríos de un anciano borracho, pero lo que he vivido me deja pensando. Quizá algo haya de realidad. Yo alguna vez creí en México. Me partí el alma trabajando. Sí, lo admito. Era un idiota patriota. Pensaba que desde dentro podía ayudar a cambiar las cosas, a hacer mi parte. Pensaba que, a pesar de la corrupción, el fondo seguía siendo bueno. Que si uno trabajaba duro, tarde o temprano, algo cambiaría. Hoy me río de mí mismo cada vez que lo recuerdo. Ese idealismo se fue desmoronando con cada historia que escuchaba, con cada noche en que llegaba a casa oliendo a humo y a derrota. Ahora solo soy un tipo amargado, cínico, y con más historias en la cabeza que vida en el cuerpo. Y sépanlo bien, mujeres, cigarros y bares de mala muerte. Todo eso casi no ayuda a olvidar. Solo adormece el dolor un rato, hasta que amanece y vuelve la claridad cruel. Hace unos años me ofrecieron ensuciarme las manos de verdad, pero me negué a participar en una corrupción cada vez más descarada y a convivir con atrocidades de las que al menos en conciencia nunca quise ser parte. Mandé todo al carajo, no aguanté más, dejé el cargo, vivo como puedo, fumo mis cigarros en paz, bebo mi tequila barato y sigo rondando en los bares, buscando compañía que cobre barato su tiempo. Me acostumbré a ser un lobo viejo en tierra de hienas. A veces miro a los jóvenes con ojos brillantes que sueñan con hacer la diferencia y pienso, pobres, todavía creen que pueden cambiar algo. Pero no digo nada, solo pido otro trago. Y a veces me pregunto, mientras miro el humo subir en la oscuridad, ¿cuántas atrocidades seguirán ocurriendo ahora mismo, ahí afuera, mientras nosotros discutimos trivialidades? ¿Cuántos secretos más habitan bajo nuestros pies y en el mismo suelo que pisamos cada día sin saberlo? Y si tienes la valentía suficiente para animarte a publicar esto, pregunto esto a tu audiencia internacional. ¿Qué horrores suceden en sus propios países mientras ustedes duermen cómodamente el sueño de los justos? Mientras nosotros vivimos relativamente tranquilos, ignorantes de que, como dicen en una famosa película, el infierno es aquí, merito. Tal vez por mera salud mental es mejor seguir ignorándolo todo y nunca levantar el telón del escenario, mirar hacia otro lado, fingir que todo va bien, distraerse con el fútbol, con la farándula, con el entretenimiento barato, con compañía pasajera o con lo que más les guste, da igual. A veces la paz mental lo hace más tolerable, alivia el dolor de pensar en la realidad, claro, hasta que nos llegue el turno de ser la carne desechable que siempre fuimos. De lo contrario, quizá no dormiríamos más, ni podríamos fingir que este mundo tiene sentido. Yo ya no duermo bien. Las noches se llenan de caras que nunca conocí, pero cuyos ecos persisten, y de sombras que parecen esperar su turno. Mientras escribo esto, amanece y se me acaban los cigarros. Este relato lo mandó el señor Anónimo, exburócrata de México. Recuerda que puedes mandar tu historia de miedo o de terror a mentes8799@gmail.com. Nos vemos en la siguiente historia. La historia termina, pero la oscuridad permanece.